Lección número 8 para el 23 de febrero del 2019. Satanás, un enemigo derrotado. Versículo de memoria. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12 comienza la sección del libro que habla del tiempo del fin, mientras que la primera mitad del libro describe las luchas espirituales de la Iglesia en un mundo hostil a lo largo de la era cristiana. La segunda mitad se centra en los sucesos que conducen a la segunda venida y al reino de Dios, vale decir, al enfrentamiento con los poderes fácticos de la tierra, con aquellos que intentan destruir a toda la humanidad. Es el propósito del dragón, de la bestia y del falso profeta, de quienes estudiaremos en las próximas semanas, tratar de destruir a toda la humanidad. El plan es exterminio, homicidio mundial. Estos poderes lo que quieren es eliminar a la especie humana. Quieren desaparecerla de la tierra, porque ellos solos quieren tomar el gobierno del mundo y hacer su propio gobierno mundial dictador, llamado el gobierno del anticristo en la Biblia. Dicho poder del anticristo comienza cuando el dragón le da todo su poder y su autoridad. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 leemos acerca de esta alianza. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y el dragón le dio todo el poder y la autoridad a la bestia. La bestia representa el poder del anticristo y el dragón es el poder que estudiaremos en esta semana para poderlo identificar, a fin de saber de quién se trata y cuáles son sus propósitos malévolos dentro de nuestro mundo. Y esto nos lleva al día domingo, 17 de febrero. La mujer y el dragón. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 3, se muestra la figura del estudio del cual nosotros ahora descubriremos las cosas en particular que Dios ha declarado para nuestros días. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta aquí podemos leer cómo es que aparece en la escena una mujer, que en símbolo bíblico representa una iglesia. Así lo declara el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 25, donde el marido es presentado como Jesucristo y la mujer es presentada como la iglesia. Dicha mujer dice que está vestida del sol. En el libro de los Salmos, en el Salmo 83 y en el versículo 11, la Biblia nos dice claramente que el sol representa a Dios Padre, a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, entonces, la mujer está vestida de Dios. Así lo declara el texto bíblico. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Sol y escudo es Jehová Dios. Sin duda que el sol representa entonces a Dios. La luna, nos dice la Biblia en Salmo 89:37, que representa al testigo fiel que está en el cielo. Y en Apocalipsis 1:5 se nos dice que el testigo fiel no es otro que nuestro Señor Jesucristo. De manera que entonces, la luna estaría representando directamente a nuestro Señor Jesucristo, quien viene a ser la base y el cimiento de la mujer, vale decir la base de la iglesia, puesto que la iglesia está construida sobre la roca que es Jesucristo. Así le dijo Jesús a Pedro en San Mateo 16:18, que él era la piedra sobre la cual está construida la iglesia. A esa razón se refiere el Apocalipsis cuando declara que la mujer está parada sobre la luna. También en el libro de Apocalipsis capítulo 21 leemos acerca del sol y de la luna lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, dice la Escritura: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que entonces acá Dios es representado como el sol y Jesucristo está representado como la luna. Pero bien,
También dice que la mujer tiene 12 estrellas sobre su cabeza, como una corona. Dichas estrellas son la representación de los 12 apóstoles y de los 12 patriarcas. De los patriarcas salieron los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, y de los apóstoles, y los 12 apóstoles son las 12 estrellas en el Nuevo Testamento. En Daniel capítulo 12, versículo 13 nos dice que las estrellas son los que enseñan el camino de la justicia a la gente, y brillarán como estrellas a perpetua eternidad. De manera que entonces aquellos que enseñan la justicia, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a la gente, esos son los contados acá, y esos no son otros que los profetas y los apóstoles. La justicia, Salmo 119, 172, dice que es los mandamientos de Dios. Así que entonces todas las enseñanzas de la palabra de Dios son enseñadas por estas 12 estrellas. En Efesios 2:20 el apóstol Pablo dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que la piedra principal es Jesucristo mismo. De esta manera entonces se ve que esta mujer representa directamente a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Las características del pueblo de Dios son: 1. Tiene la ley de Dios, los mandamientos de Dios. 2. Tiene el Evangelio, es decir, toda la palabra escrita por los profetas y los apóstoles. Por eso esas características se ven hasta el final en el versículo 17, donde se ve al residuo que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, vale decir, la ley de Dios y los profetas. Es así como la mujer entonces es presentada como la iglesia verdadera. No puede ser ninguna otra iglesia aparte del pueblo que tenga los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el mencionado aquí. A medida que desarrollemos el estudio de todo este capítulo, nos daremos cuenta de qué iglesia es esa. Nos dice así el versículo 3 ahora. Apocalipsis 12:3. Se presenta una nueva señal. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. El color escarlata es color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón de color rojo? El versículo 9 nos lo señala directamente. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora se presenta aquí al dragón, que fue arrojado del cielo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este que fue echado del cielo, que es Satanás, lleva el color rojo, ya que el color rojo representa al pecado. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. De manera que entonces, este dragón está teñido de color rojo porque está lleno de pecado, ya que desde el cielo se rebeló contra la ley de Dios. Y el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces este dragón es de color rojo porque ha infringido la ley desde el cielo. En Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 15 hasta el 17 dice: te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del cielo, oh querubín protector. Así que entonces Satanás fue echado del cielo con la marca del color rojo, para que todos supieran para siempre de que él era un transgresor de la ley de Dios, alguien que se opuso a la organización del cielo. Satanás se fue contra la organización que Dios había establecido. La iglesia organizada de Dios comienza en el cielo y se extiende hasta aquí, hasta la tierra. La organización de Dios está basada sobre la ley del fundamento y gobierno divino. Esa ley, que está acompañada de la misericordia que viene a ser toda la enseñanza del Evangelio, son los fundamentos de la organización de Dios. De manera que todos aquellos que se fundamenten sobre la ley y sobre los profetas, sobre las enseñanzas de la palabra del Señor, están dentro de la organización de Dios. Dios reconoce a cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo y que acepte su palabra, que acepte su evangelio como un nacido de nuevo perteneciente a su iglesia. Miles y millones de personas a través del mundo entero que conozcan la verdad y que la sigan, de cualquier denominación, que finalmente sigan la ley
y todas las enseñanzas de los profetas serán reconocidas como el residuo, puesto que la Biblia nos presenta en Apocalipsis 12:17 que el residuo final se caracteriza por estas dos cosas, por tener los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es la profecía. Interesante. De manera que no es un verdadero hijo de Dios, no esté en la organización cualquier persona que solamente tenga su nombre inscrito en una iglesia, puesto que en el cielo ni siquiera lo reconocen ni saben que existe. ¿Debido a qué? Debido a que una persona, para estar anotada dentro de la iglesia de Dios, debe haber aceptado estas dos cosas, la ley y los profetas. Por eso es que Jesucristo mismo, cuando le decían que él era un impostor, cuando declaraban que él era un ladrón de la verdad, que se estaba predicando el evangelio de los judíos, entonces Jesucristo dio como prueba lo siguiente: no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas. Lo interesante es que Jesucristo había nacido en Judea, pero que era rechazado y se le decía samaritano es y demonio tiene. Es increíble cómo Satanás puede inventar cualquier cosa para descartar a aquellos a quienes Dios ha enviado a proclamar el evangelio, porque muchos de aquellos que no han alcanzado la felicidad tratan de desvirtuar el camino para que otros no escuchen el verdadero evangelio que enseña la ley y los profetas. Solo a través de creer en la ley y en los profetas y obedecer esta ley y buscar cumplir con todo lo que dicen los profetas es como se puede llegar a ser felices y participantes del pueblo del Señor. Aquellos que no alcanzan a comprender estas cosas no tienen felicidad y no son parte del pueblo de Dios. Ahora bien, resulta que este dragón, que está de color rojo, dice que apenas fue echado del cielo se vino a la tierra. Vino a tomarse este planeta. Su propósito era querer agarrarse la creación de Dios. Por eso Dios creó al hombre y lo puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, para demostrarle al diablo que este planeta no le pertenece a él, y que por lo tanto él no puede habitar en este mundo, y que por lo tanto también debe de ser expulsado de aquí. Él sabía muy bien que cuando Adán fue creado, él tendría que irse de la tierra. Por esa razón es que buscó cómo destruirlo, hacerlo caer, de tal manera que pudiera tomarse este planeta y de esa forma vengarse de Jesucristo y del Padre. Pero Dios ya había establecido un plan de redención para rescatar al hombre. Muy bien, aunque ese todavía no es nuestro tema, el punto central es este, que el dragón de color rojo se vino a tomar la tierra. ¿Y qué sucedió? Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora bien, este dragón lo primero que hace ahora es atacar a la mujer que es la iglesia que viene desde el principio del mundo. Atacó a la iglesia desde el principio cuando tentó a la mujer, a Eva, y entonces la hizo caer. Eva es la representante de la iglesia en el libro de Génesis, ya que la figura presentada de una mujer atacada por una serpiente, que es el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, se ve registrada en el libro de Génesis capítulo 3, y allí nosotros encontramos cómo Satanás siempre ha tratado de atacar a la iglesia, haciéndola dudar de la palabra de Dios y declarando: no necesitas tanto conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, como para poderte salvar. Esto es lo que le dijo la serpiente a la mujer, cuando le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que de todo árbol, que no podéis comer de todo árbol que esté en el huerto? Y entonces él estaba manipulando la palabra del Señor, estaba dando verdades a medias. Y luego le dijo a la mujer: no moriréis, es decir, miente la palabra de Dios, no le creas. Así que tú no te vas a salvar por creer en la palabra de Dios, le dijo el diablo a la mujer. Hasta el día de hoy Satanás, con todos sus seguidores, aquellos que le sirven y que se han entregado a él para poder ser gente que destruya a más gente, van a declarar las mismas palabras: el conocimiento no te salva. Es por gusto buscar tanto conocimiento que no te va a llevar a la vida eterna. No le creas. Satanás es mentiroso desde el principio y engañador. Su engaño comenzó diciendo a la mujer: no creas en la palabra de Dios, no moriréis, peca y vivirás. Mentir, esa es su característica. Por tanto, cuando escuches
a personas que predican igual que el diablo, aléjate de ellas, renuncia a su presencia, únete con aquellos que están proclamando solamente la verdad del triple mensaje angelical que termina diciendo en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo o fe de Jesús. No te olvides de ese punto. Más aún, dice que esta serpiente dragón intentó matar a su hijo de la mujer en cuanto naciese. Desde el tiempo en que la mujer recibió el mensaje de Dios en el jardín del Edén, que ella pisaría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente heriría el calcañar, Génesis 3:15, desde ese momento este poder ha venido persiguiendo a la mujer y esperando la llegada de la promesa que se le hizo a la mujer de la simiente que pisaría la cabeza de la serpiente. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos declara que la simiente es Jesucristo y no otro. Y desde ese momento, la mujer fue perseguida porque el dragón intentaba matar al hijo que vendría a combatirlo. Pero las escrituras nos muestran que el hijo fue salvado y fue llevado hasta el trono de su padre. A decir verdad, el dragón, quien estaba representado entonces por la nación romana, ya que este poder representa todos los imperios que persiguieron a la mujer desde el Antiguo Testamento hasta el final del mundo, a través del imperio romano intentó asesinar a Jesucristo por apoyo de los judíos, que se supone eran el mismo pueblo de Dios, que rechazaron a Jesucristo como impostor y declararon que Jesucristo estaba robándose la verdad más bien de ellos. Increíble. Esto siempre Satanás ha hecho creer. Pero bueno, entonces ocurre que Jesucristo, aunque fue crucificado, resucitó y fue llevado al trono de su Padre. Apocalipsis 3:21, Cristo dijo, me he sentado en el trono de mi Padre. Así que entonces este Hijo es Jesús. Pero el texto bíblico sigue diciendo, Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después de que Cristo se fue, la profecía nos indica que la mujer sería perseguida. Aún el dragón intentaría destruirla y la perseguiría por un periodo de 1260 días, que según la clave profética se cuenta como años. Ezequiel 4:6, Números 14:34, declaran que debemos contar 1260 días como 1260 años. Dicha persecución de 1260 años se dio en el tiempo del papado, cuando el papado comienza a perseguir a los cristianos protestantes a partir del año 538 bajo la supervisión y el apoyo de Justiniano, quien era emperador de Roma, quien declaró a Virgilio I como pontífice, enseñando que éste sería un corrector de los herejes. Tales persecuciones duraron hasta 1798, aunque es cierto que se suspendieron en 1776, dicho poder del papado todavía tenía dominio hasta 1798, y en varios lugares todavía no se había suspendido por completo dichas persecuciones. Sin embargo, para 1798 cae el sistema del papado, tal y conforme decía la profecía. Y entonces, ¿qué ocurrió con la mujer? Nos dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río es comparado en las profecías en Isaías 59:19 como un río de persecución. Así que entonces, cuando dice que la serpiente arrojó agua como un río, se está refiriendo a que esta persecución se intensificaría mucho más, hasta intentar querer destruir a la mujer. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando se decretó la Santa Inquisición en 1517 por parte de la Sociedad de Jesús al mando de Ignacio de Loyola, un jesuita que buscó tratar de destruir la influencia de la verdad de la Biblia. El jesuitismo siempre ha peleado contra la verdad de la Biblia y lo hará hasta el fin del mundo. Una sociedad secreta que en nombre del catolicismo buscó destruir, aniquilar y anular por completo la influencia de las Santas Escrituras. Por eso el pueblo de Dios hasta el final combatirá con poderes como este, declarando el escrito está, sabiendo que dichos poderes son conducidos por el mismo dragón. Pero luego de eso el texto bíblico continúa diciendo en el versículo 16,
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y se tragó el río que había echado de su boca la serpiente o el dragón. Esto sucedió cuando los Estados Unidos de Norteamérica dieron acceso a que todos los protestantes pudieran fondear en sus playas. Así se cumplió que América era una tierra de libertad. Más adelante veremos que la segunda bestia que representará a los Estados Unidos sube de la tierra, porque sube de América. Así que entonces aquí la palabra tierra, que ayuda a la mujer, representa a América, que abrió su boca para sorberse el río de las persecuciones, dando libertad religiosa y libertad civil. De esa manera entonces, la iglesia se viene a América. Y en el versículo 17 nos dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora el dragón se enfureció contra los protestantes que se habían venido a vivir a América, y se fue a hacer guerra especialmente contra un residuo de esta mujer, de esta iglesia protestante. Ese residuo se caracterizaría por tener los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Por tanto, dicha iglesia que se levantaría como el residuo o remanente sería una iglesia que tendría la característica de buscar guardar los mandamientos de Dios para salvarse y creer en el testimonio de todos los profetas para obtener la vida eterna. Estas dos características se cumplieron solamente para 1844, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día se levanta para proclamar el mensaje de Daniel y Apocalipsis, mensaje que predicaría hasta el fin del mundo y que nunca callaría, puesto que el residuo, el remanente, tiene que proclamar este mensaje y ninguna otra cosa. Dicho mensaje está resumido en la proclamación de Apocalipsis 14 de los 3 ángeles. Solo cuando esta iglesia, este remanente, haya terminado de predicar Daniel y Apocalipsis a cada individuo en la tierra, llegará Jesucristo por segunda vez para libertar a su pueblo. Pero nos dice el texto bíblico que el dragón se va a oponer a esto, porque va a perseguir a todos aquellos que dentro de este remanente defiendan la ley de Dios y la profecía. Aquellos a quienes Satanás utilizará para infiltrar al remanente serán gentes que no querrán que se predique la profecía ni que se exalte la ley. Enseñarán que por obedecer la ley nadie se salva, y declararán que por seguir las profecías lo único que se hace es infundir miedo en la gente. Dichos falsos profetas, que son agentes de Satanás, intentarán una lucha a muerte contra los hijos de Dios. Su odio será implacable y no tendrá límites, pero Dios los destruirá a ellos, los eliminará, por cuanto han sido rebeldes y solamente se han opuesto por sus intereses económicos, porque buscaron el dinero de los feligreses, porque buscaban engrandecerse y hacerse ricos a costa de los feligreses. Por esa razón, dentro del pueblo del Señor Adventista del Séptimo Día, habrá un gran choque con el dragón. El dragón será toda la cizaña que habrá en la iglesia, mientras que los fieles son el trigo. El trigo se caracterizará por defender la ley y las profecías. La cizaña declarará mensajes falsos, tratando de engañarle a la gente con mensajes supuestamente amorables, llenos de amor, misericordia según ellos, hablar del hogar, de la familia, cuando ya el mensaje de los 3 ángeles habla de todo eso. El mensaje de los 3 ángeles es integral. Habla de profecía, habla de doctrina, habla de todas las necesidades de los hombres en hogar, familia y cualquier otra vicisitud. Así que negar este mensaje de los 3 ángeles y decir que hay otro evangelio que habla de esas cosas bonitas, entre comillas, y no de profecías y de la ley, es simplemente un mensaje satánico e impostor. Es ahí donde el pueblo del Señor tiene que cuidarse, porque en Apocalipsis 12:9 se nos dice que el dragón tiene el propósito de engañar a toda la humanidad. Esta es la lucha entre la mujer y el dragón, hasta las últimas consecuencias. Y esto nos lleva al día lunes 18 de febrero. Satanás es expulsado del cielo en forma permanente. Nos dice la Escritura en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. La Biblia nos presenta el hecho de que en el cielo comenzó una gran lucha, una gran batalla
entre las fuerzas de luz y las fuerzas de las tinieblas. Miguel conducía las fuerzas de luz. Miguel es Jesucristo. Su nombre lo declara todo, el que es igual a Dios. Miguel, que es representado en toda la Biblia como Jesucristo, es el arcángel de Dios, nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17. El mismo arcángel que en Judas 11 al 14, lucha contra Satanás quitando el cuerpo de Moisés. Arcángel significa sobre los ángeles y este es el título de Jesucristo. Ahora bien, cuando Cristo entra en lucha con el poder del dragón, el dragón termina siendo expulsado del cielo por haberse rebelado contra la ley de Dios. Pero el dragón era astuto. Desde el principio, el dragón hizo creer en el cielo que él más bien estaba defendiendo el gobierno de Dios y que él más bien amparaba las leyes divinas, y que no estaba en contra del gobierno y que el único contrario aquí, y que quería usurpar su lugar, era Jesucristo. Imagínense cómo al Hijo de Dios lo quiso tomar como usurpador cuando él era el usurpador, ladrón y homicida. Así es Satanás desde el principio, nunca ha cambiado, tampoco va a cambiar. El mismo ataque hará contra aquellos que sean fieles a Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Vivir piadosamente en Cristo es vivir de acuerdo con el escrito, está al pie de la letra, luchar hasta cumplirlo. Si es verdad que hasta el día de hoy nadie puede decir que cumple todo, por lo menos se está esforzando el verdadero cristiano intentando por cumplir todo lo que conoce. Aunque falta, su propósito es no parar, como decía Pablo. El apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero si hago una cosa, me extiendo para alcanzar aquello a lo cual fui llamado por Jesucristo. Filipenses 3:12 y 13. Sin duda, este poder del dragón luchó contra Jesucristo en el cielo para tratar de hacer que los ángeles se rebelaran contra la ley de Dios de una forma muy sutil. Les decía a los ángeles, ustedes ya son perfectos, ya son santos, ya no necesitan obedecer la ley, porque ustedes como son perfectos, todo lo que hagan ya es perfecto. Así que no necesitan tener que someterse como siervos, como esclavos a un Dios que está queriendo exigir más de eso. De esa manera los ángeles creyeron de veras esa mentira en una tercera parte, porque estos llegaron a decir verdad, si somos perfectos entonces podemos obedecer y hacer las cosas correctas sin necesidad de leyes. Pero no se dieron cuenta que al hacer caso de la voz de Satanás que les estaba diciendo, ustedes ya son así, dejen las leyes, no necesitan cumplirlas al pie de la letra, con eso Satanás les estaba diciendo ahora él las nuevas leyes que estaba dando. Se le estaba creyendo ahora a él. Asimismo hacen sus agentes satánicos en la tierra. Le dicen a la iglesia, no necesitas creer en la Biblia para salvarte, pero sí piden que crean en ellos. Increíblemente les dicen, tienes que someterte a la organización, es decir, a nosotros, cuando ellos no son la organización, de eso ya hemos hablado en otros momentos. La organización de Dios, el pueblo del Señor, está establecido sobre las normas y preceptos, la cabeza es Cristo y a Él se le obedece. La iglesia solo se somete a Cristo, no se somete a ningún hombre. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando la Biblia quiere que nos sometamos a los que Dios envía, los predicadores, no nos está diciendo que nos sometamos al hombre, sino al mensaje que traen de acuerdo con los principios bíblicos. Someteos a vuestros pastores, nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13, pero bajo el contexto de que estos enseñen a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto son falsos profetas, no les obedecemos. Hay que ser equilibrados. Si no tenemos equilibrio en esto, vamos a terminar obedeciendo a la autoridad humana. Y Dios odia que se obedezca a la autoridad humana. Quiere que se obedezca a su sola autoridad. Y solo cuando una persona, un humano, trae el Evangelio de Cristo, recién Cristo dice, obedezcan lo que está diciendo porque el que manda soy yo. Así es como funcionan las cosas del Señor. No se puede obedecer a otra cosa. 1 Corintios 4:6 Pablo dice, aprended de mí en mí y en Apolos, a no saber más de lo que está escrito para que no se peleen los unos contra los otros. De manera que entonces aquí la base es someterse por completo a lo que dice la palabra. Y dentro de la organización del pueblo de Dios no hay ser humano que pueda decir,
obedéceme a mí y no a la ley de Dios. Pero cuando ya se atreven a declarar que no necesitas obedecer la ley para salvarte, que no necesitas creer en el Evangelio para salvarte, que el mucho conocimiento no te va a salvar, ya debes darte cuenta que Satanás está presente hablándote y que él está queriendo desviar a la gente del camino del servicio a Dios. Esto hizo Lucifer en el cielo y por eso fue expulsado del cielo, porque al decir eso estaba ya instituyendo su propio gobierno, un gobierno en el cual él estaba dictando las nuevas leyes. Por eso los dictadores espirituales deben ser rechazados. Tu dirigente se convierte en dictador cuando te dice que tú no necesitas conocimiento de la palabra para salvarte y que tú ya estás salvado. Uno de sus mayores engaños es decir, tú ya eres salvo por Cristo, tú ya estás justificado. Como ya estás salvado y justificado por Cristo, tus obras no cuentan. Aquí lo que cuenta es que Cristo te salvó. Al decirte eso, te están diciendo como Satanás les dijo a los ángeles, ya no necesitas obedecer la ley, dirígete tú mismo porque tú ya estás justificado y eres santo, ya estás salvado, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Mentira de las mentiras, trampa de las trampas, cuidado con caer en ella. Y esto nos lleva al día miércoles 20 de febrero, guerra contra el remanente. La Biblia nos presenta aquí una guerra que hará el dragón, especialmente para los últimos días contra el pueblo del Señor. Una guerra que se extendió del cielo a la tierra después de que fue expulsado Satanás del cielo. Nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás conoce muy bien las profecías. Por eso los hijos de Dios deben de conocerlas bien para no ser engañados por él. Cuando Jesucristo vino la primera vez, Satanás conocía muy bien que Jesucristo ya tendría que llegar por ese tiempo porque las profecías lo declaraban. Pero aquellos que debieron estar estudiando las profecías en ese tiempo para contrarrestarlo a Satanás, no las estudiaron, y al no estudiar las profecías los engañó con facilidad y los hizo matar al Hijo de Dios. Mataron a su Salvador, mataron a su Libertador. Dios lo había enviado a Jesucristo para poder salvarlos a ellos, y contrario a apoyarlo, a darle la mano para que los salve, lo rechazaron y lo mataron. Para estos últimos tiempos Satanás va a querer hacer lo mismo, pero el mensaje del tercer ángel triunfará, puesto que la palabra del Señor declara que este mensaje será declarado al mundo entero, y será predicado, dijo Cristo, este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. No dijo, y quizás sea predicado, dijo, será predicado. Ya está programado que va a ser predicado entonces, cuando se estén cumpliendo las señales del fin de San Mateo 24, y esas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Por lo tanto, este evangelio triunfará y los elementos opositores serán arrinconados y derrotados. Vencerá la verdad porque la verdad es invencible e infalible. De manera que entonces la Biblia nos presenta aquí que habría una tremenda guerra cuando Satanás supiera que le quedaba poco tiempo. Las profecías dicen claramente cuándo será poco tiempo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando todos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre todos los habitantes perversos de la tierra. Ese tiempo es ahora. Ya estamos viviendo cuando queda poco tiempo para la segunda venida de Cristo y las señales del fin se están cumpliendo. Ya se está dando el mensaje del tercer ángel a nivel mundial. Desde 1990, cuando cayó la Unión Soviética con la perestroika y solo quedaron Estados Unidos y el Vaticano como los dos poderes imperiales mundiales, desde ese momento sabemos nosotros que el mensaje del tercer ángel está siendo proclamado por última vez sobre la tierra, ya que estos dos poderes buscarán el establecimiento de la marca de la bestia, de lo cual hablaremos más adelante con las leyes dominicales. Y cuando llegue ese momento, entonces habrá llegado el final de la historia. Ahora el diablo sabe que le queda poco tiempo, y se ha irado, dice, está en guerra, está de cólera. Y el versículo 17 nos dice claramente contra quién se desata su furia cuando quede poco tiempo. Es decir, después de la fecha de 1990, cuando el tercer ángel empieza a ser proclamado con potencia,
Es el momento cuando el dragón se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios y predican las profecías. Así lo dice Apocalipsis 12:17. De manera que entonces dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay un remanente fiel que está luchando primero con las potestades de las tinieblas dentro de la iglesia. Nótese que aquí el dragón ataca dentro, no dice que ataca afuera. No dice que se fue a hacer guerra contra los demás, no, contra el residuo. Entiéndase bien. Por tanto, la pelea, la guerra está dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se está levantando contra todos aquellos que quieren guardar la ley y predicar las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tratando de hacerlos pasar como impostores, como gente desorganizada, como gente extremista que está formando su propia iglesia. Estos son los engaños de siempre. El diablo no cambia. Dijo eso en el principio, lo dirá hasta el final. Así atacó al apóstol Pablo. En Hechos 24:5 dijo que el apóstol Pablo era un sedicioso, que estaba alborotando a toda Judea y a todos los pueblos y ciudades, y que él era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Con eso dijo que estaba formando su propia iglesia, su nueva secta, todavía le dijeron. ¿Cuándo secta? Hay que entender la palabra secta y la palabra iglesia. La iglesia es presentada aquí como la mujer que lleva los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que la iglesia de Dios se caracteriza por estas dos cosas. Tiene los mandamientos de Dios y enseña que hay que obedecerlos para salvarse. Y predica las profecías de Daniel y el Apocalipsis y todos los profetas de la Biblia. Ahí se conoce que son la iglesia. Las sectas son todas aquellas que son conducidas por seres humanos. La Biblia nos dice claramente que existía la secta de los fariseos, a la cual perteneció el apóstol Pablo. Pero la secta de los fariseos se caracterizaba por una cosa. San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9 dijo Cristo, que los sectarios dejan los mandamientos de Dios para seguir sus propios ideales, sus tradiciones, sus mandamientos de hombres. Cualquier pastor, dirigente espiritual que dirija una iglesia, entre comillas llamada iglesia, que está dirigiendo todo un movimiento, una congregación, es un sectarista cuando deja los mandamientos de Dios y las profecías. Muchos grandes predicadores que se han levantado falsos por la tierra dicen que predican a Jesús, dicen que hablan de su amor, se dedican a hablar sobre familia, hogar, esos son sus temas. Todo eso demuestra que son sectarios, ese es el término, sectarios, porque ellos están conduciendo a la gente según sus ideales. Y pueden incluso, y están metidos dentro de nuestra iglesia, es que están predicando ese tipo de falsos mensajes. Pero vas a reconocer a la iglesia, tienes que abrir tus ojos. La iglesia son los que predican la ley y las profecías, ninguna otra cosa más. ¡Qué interesante! Esta es la lucha que se da contra el remanente hasta el fin de los días. Y esto nos lleva al día jueves, 21 de febrero. La estrategia de Satanás para el tiempo del fin. Nos dice la palabra del Señor claramente en Apocalipsis 12:9 que el dragón tiene el propósito de engañar al mundo entero, hacer que toda la humanidad caiga. Satanás va a juntarse con los poderes fácticos de la tierra, la bestia y su imagen. La palabra engaño en la Biblia tiene un significado. Ezequiel capítulo 13 versículo 10 nos dice que el engaño significa decir paz cuando no hay paz. En Jeremías 8, 9 al 11 leemos lo mismo, en Jeremías capítulo 6 leemos lo mismo, en Jeremías capítulo 10 leemos lo mismo, en Ezequiel capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 13 volvemos a leer lo mismo. O sea, hay cientos de capítulos que en la Biblia dicen que el engaño es decir paz cuando no hay paz. Este engaño vimos que comenzó en el jardín del Edén cuando el diablo le dijo a la mujer: hay paz sin necesidad de obedecer la ley. Todo está en paz y tranquilidad, no necesitas cumplir la ley. De manera que los falsos predicadores dentro de la iglesia que dicen paz, paz, son los que enseñan a no obedecer la ley de Dios para salvarse. Simplemente dicen eso es legalismo, estás enseñando legalismos, cómo la gente se va a salvar por obedecer la ley, cuando Jesucristo enseñó más bien eso.
San Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 21 nos habla del joven rico cuando Cristo le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Lucas 10, 25 y 26 le dijo al doctor de la ley: si quieres salvarte, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En el libro de 1 Corintios 7, 19, Pablo dice: la circuncisión no es nada ni la incircuncisión, sino el guardar la ley. De manera que entonces la Biblia enseña que la obediencia a la ley es la salvación. Pero estos falsos profetas enseñarán paz, paz, cuando no hay paz. La mayoría de todas las religiones a nivel mundial enseñan ese tipo de mensaje. El catolicismo y el protestantismo se están dando la mano para hacer marchas de paz. Y los impostores dentro de la iglesia adventista, los falsos profetas, también hacen sus marchas de paz para unirse con estos movimientos diabólicos y satánicos que están proyectándose para la nueva era y el espiritismo. No te unas con esos pastores, no te unas con esos directores de iglesias, no te unas ni aún con presidentes de asociaciones dentro de nuestras iglesias que estén proclamando y llevando ese falso mensaje de paz. Únete con los que están denunciando los poderes fácticos de la tierra llevando la profecía. Últimamente se han visto a muchos dirigentes dentro de nuestra iglesia, porque eso es lo que estamos tocando ahora, el dragón contra el pueblo de Dios. Muchos dirigentes falsos y hermanos falsos dentro de la iglesia se están oponiendo y declarando que los que predican la profecía no son reconocidos por la iglesia. No les hagas caso, ellos dirán eso, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que tienes que ser fuerte y valiente ahora. Hemos entrado en el último proceso. ¿Por qué tenemos que ser fuertes y valientes? Porque la promesa del Señor nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 hasta el 13. Dice la Escritura: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo, no dice de los hombres. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué les parece? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero en primer lugar, es decir, por toda la palabra de Dios. La palabra de Dios representa su sangre. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, dice el texto, con guardar tu palabra, Salmo 119, 9. Y en 1 de Juan 1, 7 al 9 dice que somos limpiados por la sangre de Cristo. Así que toda la palabra del Señor es su sangre, con la cual nos limpia de todo pecado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17, 17. Y le han vencido por la palabra de Dios y también por la predicación que ellos mismos han dado, su testimonio de la palabra de ellos. ¡Qué maravilloso! Por esto tienes que ser valiente, hermano mío, en tu iglesia. Por tu palabra, por tu testimonio, porque vas a testificar en tu iglesia. No te vas a callar, no vas a tener miedo, no vas a ser cobarde que diga: no me gusta que me digan fanático, no me gusta que me vayan a botar de la iglesia, no me gusta que me marginen. Por vencer todo eso, tú serás llamado hijo de Dios. ¡Qué lindo! Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esto nos lleva al día viernes 22 de febrero para estudiar y meditar. El propósito de Apocalipsis 12 es en primer lugar explicar al pueblo de Dios que los sucesos del tiempo del fin son parte del gran conflicto entre Cristo y Satanás y sus fuerzas demoníacas. El libro advierte sobre lo que el pueblo de Dios se enfrenta hoy y lo que está a punto de enfrentar de una manera aún más grave en el futuro, a un enemigo experimentado y furioso. Pablo señala que la actividad de los últimos tiempos de Satanás será con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso Dios les envía un poder engañoso, un falso mensaje, que no son las profecías, sino de decir amor, amor, amor y muchas cosas parecidas para quererlos desviar y ser condenados por completo ya. Por eso, querido hermano, es el tiempo de que nosotros podamos estudiar como adventistas del séptimo día Daniel y el Apocalipsis, que es lo único que tenemos que hace que seamos adventistas.
Quien no predica Daniel y Apocalipsis, quien no enseña Daniel y Apocalipsis, no es adventista, es un impostor, es un falso pastor. No interesa que lo hayas querido mucho a ese pastor, no interesa que te haya hecho llorar con sus temas, no interesa que parezca lindo cuando habla y que parece muy amorable. No le creas, el diablo está vestido como ángel de luz. Queremos que todo el pueblo del Señor ahora esté despierto. Maravillosa lección de esta semana, querido hermano. Dios te bendiga. No te olvides, pide en tu iglesia Seminario de Daniel y Apocalipsis. Si no lo quieren dar, dalo tú. Entiéndelo bien, es tarde. Si no te despiertas y te levantas y das ese mensaje, si no buscas formar grupos pequeños, aunque te digan que estás dividiendo la iglesia, no les hagas caso. Forma grupos pequeños en tu casa, con tu barrio, con quien quiera que sea, y ahí predica Daniel y el Apocalipsis, porque la gente necesita enterarse de esto para poder ser salva. Dios te bendiga. Amén.